Camerún. Capital: Yaoundé. Ciudad más poblada: Douala. Gentilicio: camerunés, camerunesa. Forma de gobierno: república presidencialista. Presidente: Paul Biya. Primer ministro: Philemon Jan. Independencia. Fecha: de Francia y del Reino Unido 1 de enero de 1960. Superficie total: 475.441 kilómetros cuadrados. Punto más alto: Monte Camerún. Población total: censo: 22.534.532 habitantes. Camerún, oficialmente la República de Camerún, en francés: République du Cameroun, en inglés: Republic of Cameroon, es una república unitaria en el África Central. Limita al noroeste con Nigeria, al este con Chad y la República Centroafricana, y al sur con Gabón, Congo y Guinea Ecuatorial. Su litoral se encuentra en el Golfo de Biafra, que forma parte del Golfo de Guinea, Océano Atlántico. El país ha sido llamado África en miniatura por su diversidad geológica y cultural. Tiene playas, desiertos, montañas, selvas y sabanas. Su punto más alto es el Monte Camerún, en el sudoeste, y sus principales ciudades son Douala, Yaoundé y Garoua. Habitan el país más de 200 grupos étnicos y lingüísticos, pero sus lenguas oficiales son el francés y el inglés. Camerún es conocido también por sus estilos musicales autóctonos, especialmente el makossa y el bikutsi, así como por los éxitos de su selección nacional de fútbol. Toponimia: los portugueses le pusieron el nombre de Río dos Camarones, Río de los Camarones, tras constatar la abundancia de gambas y cangrejos de ríos de la zona. A través del inglés, Camerún se deriva la actual denominación del país. Historia: periodo precolonial. Hay restos arqueológicos que demuestran que la humanidad ha habitado el territorio de Camerún desde el Neolítico. Los pobladores que llevan más tiempo en la zona son los grupos pigmeos, como los Baka. La cultura Sao apareció alrededor del lago Chad alrededor del año 5004 y dio paso al imperio Kanem-Bornu. También aparecieron otros reinos y comunidades en el oeste, como los Bamileke, los Bamun y los Tikar. Los navegantes portugueses llegaron a la costa camerunesa en 1472. En los siglos siguientes los europeos comerciaron con los pueblos costeros mientras los misioneros se establecieron en el interior. Joseph Merrick, un misionero baptista jamaicano en un funeral Isubu en 1845. A principios del siglo XIX, Moody Wardama lideró a los soldados fulani en una yihad en el norte contra los pueblos kirdi, no musulmanes, y los musulmanes que todavía conservaban elementos paganos. Los Adama fundaron el Emirato Adamawa, vasallo del califato de Sokoto de Usman Dan Fodio. Los grupos que huían de los guerreros fulani desplazaron a su vez a otros, lo que supuso una importante redistribución de la población. En 1884, el Imperio Alemán empezó a erigir factorías en la región e implantó el régimen colonial, pero tras la derrota sufrida por Alemania en la Primera Guerra Mundial, el territorio fue dividido en dos mandatos, uno correspondiente a Francia, el de mayor extensión, y otro al Reino Unido. El Camerún francés accedió a la autonomía interna en 1959 y al año siguiente proclamó su total independencia como república. En 1961 la parte sur del Camerún británico decidió unirse a la República del Camerún, mientras que el norte prefirió adherirse a Nigeria. Periodo colonial: puesto fronterizo alemán durante el periodo colonial. Después de que el Imperio Alemán reclamase el territorio como propio en 1884, pasó a ser la colonia de Camerún. Los alemanes se introdujeron en el interior del país, rompiendo el monopolio sobre el comercio que ejercían los pueblos costeros como los Douala, e intensificaron su control sobre la región. También iniciaron plantaciones a lo largo de la costa, realizaron cuantiosas inversiones en la infraestructura de la colonia, construcción de vías férreas, carreteras y hospitales. Sin embargo, los pueblos indígenas se mostraron reacios a trabajar en estos proyectos, así que el gobierno instigó un severo sistema de trabajo forzado. Tras la derrota de Alemania en la Primera Guerra Mundial, Camerún quedó bajo el mandato de la Sociedad de Naciones y se dividió en el Camerún francés y el Camerún británico en 1919. Los territorios adquiridos por Alemania en 1911, llamados en su conjunto Neo Camerún, en español Nuevo Camerún, pasaron a formar parte de África Ecuatorial francesa. Francia mejoró la infraestructura de su territorio mediante grandes inversiones, trabajadores capacitados y trabajos forzados continuados. El Camerún francés superó al británico en Producto Nacional Bruto, educación y facilidades sanitarias. Sin embargo, estas mejoras llegaron solo a Douala, Foundan, Yaoundé, Krivi y el territorio entre ellas. La economía quedó muy ligada a la francesa. Las materias primas enviadas a Europa se volvían a vender a la colonia una vez manufacturadas. Gran Bretaña administró su territorio desde la vecina Nigeria.
Los nativos se quejaron de que esto los hacía colonia de una colonia. Se produjo un movimiento de trabajadores de procedencia nigeriana hacia el sur de Camerún, lo que eliminó la necesidad de los trabajos forzados, pero causó malestar a los pueblos indígenas. Los británicos le prestaron poca atención al Camerún del Norte. El mandato de la Sociedad de Naciones se transformó en el Consejo de Administración Fiduciaria de las Naciones Unidas en 1946. La cuestión de la independencia pasó a ser un asunto candente en el Camerún francés, donde los diferentes partidos políticos tenían ideas distintas sobre las metas y el calendario del autogobierno. La Unión des Populations du Camerún, UPC, el partido más radical, abogaba por la independencia inmediata y la implantación de la economía socialista. 13 Francia y legalizó el partido el 13 de julio de 1955, lo que desembocó en una guerra de guerrillas y el asesinato de su líder, Rouben Joubert. Francia finalmente garantizó la autonomía del territorio. En el Camerún británico la cuestión era distinta, pues se debatían entre reunificarse con el Camerún francés o unirse a Nigeria. Tras la independencia, Amadou Ahidjo llega a Washington, después de Cristo en julio de 1982. El 1 de enero de 1960 el Camerún francés obtuvo la independencia. Su primer presidente fue Amadou Ahidjo. El 1 de octubre de 1961 el sur de Camerún británico se reunificó con el Camerún francés para formar la República de Camerún. El Camerún del Norte británico optó en cambio por unirse a Nigeria. La guerra con el UPC permitió a Ahidjo concentrar el poder en la presidencia. La resistencia fue finalmente suprimida en 1971, pero se continuó en estado de emergencia. 14 Ahidjo insistió en el nacionalismo evitando el tribalismo. La Unión Nacional de Camerún, NU, pasó a ser el único partido de la nación el 1 de septiembre de 1966. En 1972 se abolió el sistema federal de gobierno en favor del gobierno centralista desde Yaoundé. Económicamente, Ahidjo emprendió una política de liberalismo. La agricultura fue la prioridad inicial, pero el descubrimiento de yacimientos petrolíferos en 1970 cambió la situación. El dinero del petróleo se empleó para crear una reserva financiera, pagar a los cultivadores y financiar proyectos de desarrollo. Se expandieron principalmente los sectores de comunicaciones, educación, transporte e infraestructura hidroeléctrica. Sin embargo, Ahidjo dio los puestos de responsabilidad en las nuevas industrias a sus aliados como recompensa. Muchos fracasaron por incompetencia. Ahidjo dimitió el 4 de noviembre de 1982, dejando el poder en manos del sucesor según la Constitución, Paul Biya. Sin embargo, Ahidjo siguió ejerciendo el control de la NU, lo que conllevó una lucha de poder entre ambos presidentes. Cuando Ahidjo trató de establecer el derecho del partido a elegir al presidente Biya y sus aliados lo presionaron para dimitir, Biya celebró elecciones para los oficiales del partido y para la Asamblea Nacional de Camerún. Sin embargo, tras un golpe de estado fallido el 6 de abril de 1984, optó por seguir el estilo de gobierno de su predecesor. Camerún obtuvo la atención internacional el 21 de agosto de 1986, cuando el lago Nidos expelió gases tóxicos y mató entre 1.700 y 2.000 personas. El primer desafío importante de Biya fue la crisis económica que azotó el país desde mediados de los 80 hasta finales de los 90, resultado de la coyuntura económica internacional, la sequía, las caídas de los precios del petróleo, la corrupción política y la mala gestión. Camerún pidió la ayuda extranjera, redujo los fondos para la educación, el gobierno y la salud pública, y privatizó Industrias 20. Esto produjo el descontento de la parte anglófona del país. Los líderes de la antigua zona británica han venido pidiendo en los últimos años mayor autonomía o la secesión en lo que sería la República de Ambazonia. Estimados amigos, vuestra suscripción gratuita al canal me ayudaría mucho para poder seguir haciendo vídeos como este. Gracias de antemano y hasta pronto.